Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en una nueva actividad organizada por la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación en el marco del stand del Congreso de la Nación en la Feria del Libro. El stand del Congreso de la Nación está dedicado a los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas y en esta oportunidad vamos a estar entrevistando al escritor Carlos Godoy en el ciclo que dimos en llamar Los Libros de Malvinas. Así que bienvenido, Carlos Godoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar entrevistándolo con la licenciada Cecilia Capella, también compañera de la Dirección General de Cultura del Senado. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y si les parece nos metemos de lleno. Carlos Godoy es un escritor nacido en Córdoba, en la provincia de Córdoba, nacido en el año 1983, autor de los libros La Escolástica Peronista Ilustrada, que es un extenso poemario, Europa, que es un libro de ensayo, La Construcción, que es uno de los libros particulares que vamos a estar conversando hoy, y La Limpieza, que también es novela como La Construcción. Son dos novelas que narran un universo, un imaginario vinculado a las Islas Malvinas, pero no solo las Islas Malvinas. Así que, si te parece, arranquemos directo y consultarte para un escritor que nació en 1983, ¿cómo llegás a esta necesidad o a este deseo de escribir sobre algo como Malvinas, que con toda la carga que tiene el año 1982, que es previo a tu nacimiento, con respecto a la guerra? Bueno, el libro La Construcción es un libro que yo lo escribí en el 2010, 2011. En el 2011 ya estaba listo. La idea era publicarlo en el 2012. En el 2012 se cumplían los 30 años de Malvinas. Y cuando yo abordo un libro, trato de trabajar un libro, es mucho trabajo un libro, es mucho esfuerzo. Y cuando uno se vuelve viejo, más grande, es cada vez más trabajoso incluso, no es más fácil. Es inversamente proporcional a la edad. Entonces, cuando trabajo un libro trato de pensar que sea un tema lo suficientemente interesante como para que yo lo pueda desarrollar en el tiempo que me va a demorar, que van a ser como mínimo 2 años, y que tenga cierto impacto en la sociedad, porque si no, tampoco sirve. Lo que yo me di cuenta en ese momento, buscando qué tema podía ser en el que yo iba a meterme los próximos 2 o 3 años de trabajo, me di cuenta que no se estaba escribiendo nada sobre Malvinas, no era un tema de la literatura, pese a que había ya algunos libros interesantes, básicamente Fowell con los pichiciegos, el libro de Gamerro, Las Islas, que es de los 90, y después un libro de Patricio Pron, que es de los 2000, que son 3 libros que podrían formar la hegemonía, digamos, de la tradición de libros que trabajan Malvinas. Y lo que me di cuenta yo es que no se estaba trabajando ese tema, y era un tema que yo sabía mucho porque yo había estudiado la guerra, porque sí, digamos. Usualmente los malvineros están atravesados por una especie de linaje, o un padre o un tío o algún familiar cercano o un vecino fue a la guerra. No es mi caso, yo no tengo nadie cercano, pero sí siempre me interesó mucho la guerra de Malvinas, porque siempre me pareció o siempre adhería a la hipótesis de la creación de un Estado a partir de una guerra, y siempre entendía Malvinas como la herida patria más cercana en nuestra línea de tiempo,
de este Estado tan joven, digamos, que tiene un poco más de 200 años. ¿Cómo es eso de un Estado, el Estado que se funda a partir de una guerra? ¿Por qué ahí vos lo alineás a Malvinas con esto como un hecho fundacional de alguna forma? Sí, no sé si Malvinas es un hecho fundacional, ojalá lo fuera. Yo creo que cada vez se está discutiendo más Malvinas y eso me parece que puede llegar a aportar a eso. No sé si forma parte de... No sé si es un evento fundacional, ojalá lo fuera, pero sí me parece que las grandes guerras son las que definieron de un modo mucho más claro y mucho más sensitivo en la población y en la ciudadanía lo que es la soberanía. Lo primero que pienso es en las guerras de independencia, siempre en el inicio de los estados hay guerras. De alguna forma, como que en los libros también, en la construcción se menciona, o sea, como la idea de patria, la idea de soberanía están mencionadas y desarrolladas de manera literaria, no hay un desarrollo, sino que se tocan esos temas. De hecho, había marcado, es un párrafo de los primeros de la construcción, donde habla de la patria y decía, todas nuestras historias empiezan con una guerra, decís ahí, como todas las historias empiezan con una guerra. Nuestra tierra no tiene un descubridor o un conquistador, como suelen suceder, sino que tienen varios, mencionan, ¿no? Y que patria es aliarse con el más fuerte. Me pareció como una frase fuerte decir, que patria, ¿qué significa patria para nosotros? Ese nosotros plural que aparece en la construcción, que serían los habitantes de las Manchas, de las Malvinas. Me voy metiendo un poco en el texto, quizás de una manera caótica, quizás ven. No, podríamos sí decir, para los que no leyeron la novela, es que es una trilogía de la cual hasta el día de hoy se publicaron 2 libros. El primero, que se llama La Construcción, y el segundo, La Limpieza, que de hecho acaba de salir hace poco. Y La Construcción es una novela que está por ahí, en donde en ningún momento, por ejemplo, se menciona la palabra Malvinas. Sin embargo, transcurre en un lugar conocido como Las Manchas. Son 2 manchas con todas las características geográficas y naturales que tienen nuestras Islas Malvinas, separadas por un estrecho. Dentro de esas manchas hay una sociedad estamental dividida en clanes y en distintos roles. Están los pescadores, que son medio como los sindicatos, ¿no? y los trabajadores del lugar. Están los geólogos, que es una especie de consejo de sabios. Están los kelps, que claramente es una palabra que nos remite a las Malvinas, por supuesto. Pero en ningún momento se menciona ni Argentina, ni la palabra Argentina, ni la palabra Malvinas. Hay algo muy fuerte en el orden de lo alegórico. Es un texto que puede ser leído como una novela, me parece, de aventuras, como una novela de iniciación, ¿no? Ese viaje que tiene un personaje juvenil hacia el otro lado y con todo lo que eso implica a una edad de 16, 17 años, no queda claro tampoco. Es un texto esotérico, místico, es muy difícil realmente. Es un informe de viajes, esos libros de viajes de los aventureros del siglo XIX, tipo desde Darwin hasta... Es todo eso, y por eso justamente es una novela, que la novela es el género por excelencia que se come todo, digamos, todos los géneros. Eso un poco para tener una idea de lo que estamos hablando, en este caso de La Construcción, y La Limpieza, que continúa con esa misma lógica, aunque en distintos escenarios. Sí, una cosa para... Hay como un montón de registros, como dice él, hay como varios cruces, puede ser medio religioso, medio bíblico, medio místico, medio esotérico, a la vez medio expedicionario. Hay como varios cruces de géneros, pero hay una cosa que prima de fondo, que es la naturaleza. Yo lo que más trabajé cuando decidí escribir el libro sobre la guerra, lo que me propuse fue no nombrar a la guerra, como una consigna de taller, diría. ¿Vas a hablar de la guerra? Bueno, no hay que nombrar la guerra, lo que no se puede nombrar es la guerra. Que los lectores estén todo el tiempo, que el lector esté todo el tiempo con esa resonancia en la cabeza, que sepa de qué se trata, que identifique
que son las Islas Malvinas, pero que no esté nombrada la guerra. Pero para afianzarme en algo firme, trabajé mucho con la naturaleza. Entonces investigué mucho los accidentes geográficos, investigué mucho la fauna, la flora, algunos detalles como por ejemplo que no hay árboles, no hay plantas en Malvinas, no crecen. Hay algunos, en la limpieza se menciona el pingüino gigante, como se llama. Hay una leyenda. Y a mí me llamó mucho la atención cuando finalmente la construcción se publica en el 2014, no se publicó cuando yo esperaba, cuando yo quería, que era para los 30 años, se publicó 2 años después, pero coincidió con la inauguración del Museo Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en la ex ESMA. Yo tuve que ir a cubrir la inauguración del museo para la revista Crisis, y a mí me llamó mucho la atención que todo lo que yo había estado trabajando estaba en ese museo, porque el eje del museo, el eje de la soberanía que plantea el museo es de una soberanía natural. Entonces, trabaja mucho con la flora y con la fauna. Hay una parte que a mí me gusta mucho del museo, que es que te muestra cómo se ve el cielo, cuáles son las constelaciones que ves en London, cuáles son las constelaciones que ves desde Buenos Aires y cuáles son las constelaciones que ves desde Malvinas. Ahí quedó como muy claro esa idea de soberanía afianzada en el territorio. Entonces sí, hay un montón de cruces por ahí desde el abordaje literario. Hay muchos cruces, que eso también me interesa a mí, me parece que lo vuelve interesante, pero siempre de fondo prima una naturaleza compleja, difícil de llevar, a la que los ciudadanos tienen que estar, o los habitantes tienen que estar todo el tiempo en disputa con esa naturaleza. Es claramente un entorno hostil, o sea, todo el tiempo parece que está expulsando a la gente de alguna manera, y no saben por qué en la construcción igual se habla mucho de que no se pueden ir los habitantes de ahí. Una vez que llegan, quedan atados a ese territorio que es hostil, además que no es un territorio fácil. No tiene... Sí, a mí también en este cruce de géneros también me parece que hay un género madre de fondo, que es lo que se conoce, o lo que todos nosotros conocemos como realismo mágico, que es básicamente... el realismo mágico son un montón de autores que durante los años 60 empiezan a tener relevancia a nivel mundial, entre ellos García Márquez, que es como el más apadrinado. A mí el que más me gusta es Juan Ramón Ribeiro, un peruano. Pero me parece que lo que da cuenta el realismo mágico es una categoría que pone la Academia Americana para tratar de describir esta literatura que aparentemente es realista, porque tenemos personajes realistas, no es ciencia ficción. Tenemos personajes humanos que están atravesando situaciones totalmente de la vida cotidiana, pero que en un entorno donde suceden cosas raras, suceden cosas extrañas todo el tiempo. Y me parece que estos autores dan cuenta de lo que pasa en Latinoamérica todo el tiempo. No se olviden que nosotros tuvimos 5 presidentes en unos días. Eso pasa todo el tiempo acá. Sí, algunos dicen que esa etiqueta de realismo mágico, hace poco escuchaba que es, claro, justamente la pusieron de afuera, o sea, como es una etiqueta puesta por la Academia de afuera, para describir una realidad que para los habitantes de Latinoamérica es realista, digamos, que no es... pero bueno, en la literatura igual, en la tuya también, en la limpieza también, hay elementos mágicos, hay instrucciones de pronto que rompen con el realismo, rompen con la realidad. Sí, para abordar toda esa rareza, la hipótesis de la construcción es que para mi generación las Malvinas no existían. No teníamos datos sobre Malvinas. Y el realismo mágico te da muchas herramientas para explicar o para construir ese mundo
en el que pasan cosas raras y en donde los personajes viven en un lugar súper hostil, pero a su vez no se van, Claro. se quedan ahí. Vamos. Hay una serie de cosas que están en juego en la construcción que es relacionado con lo que hablamos, que tiene que ver con el territorio, con la identidad, con la pregunta por la patria, por la nación, por lo que somos, por lo desconocido, que es esto que decís vos, como no sabemos cómo son las Malvinas, que de hecho, de alguna manera la idea del Museo Malvinas, en buena medida, tuvo que ver, por lo menos en aquel momento, con eso, con que no se puede conocer, no se puede querer lo que no se conoce, digamos, entonces hay que conocer. Y que está un poco en el imaginario que las Malvinas son, como se dice siempre, 2 pedazos de tierra. Y aparte de esa idea de soberanía de soberanía natural sobre las Malvinas, porque los lobos marinos van de Mar del Plata a Malvinas y vuelven, el albatros vuela de Malvinas hasta Ecuador, pasando por todo nuestro continente y vuelve, como de Malvinas como Patagonia Argentina, que de hecho lo es desde el punto de vista físico natural. Y cuando vos investigás, me interesa que por ahí que cuentes esto, que cuando te pusiste a investigar y que quisiste utilizar Google Earth, ¿no? La herramienta de Google Earth para poder ver las Malvinas y poder sacar info para escribir, ¿qué pasó? Ahora creo que ya no funciona, ahora sí se puede acceder, pero en ese momento no se podía ver las Malvinas. No podías acceder, tenías blurreadas las islas y lo que tuve que hacer yo es cambiarme la IP en la computadora. Tenés como un número de identificación que es la IP que dice de qué país sos. Y me cambié por una IP americana y ahí sí pude poder navegar por las calles, ver un poco más todo más de cerca. Pero en ese momento estaban bloqueados. No podíamos ver por Google. Estoy hablando del año 2010. Ahora sí se puede ver. Bueno, eso cruza un poco, o sea, cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de colonialismo, que tampoco se menciona, pero de alguna manera, como dice, hay una frase de César Trejo, que es un veterano de Malvinas y aparte es un intelectual, que dice que Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible, que a su vez es una frase que retoma de Scalabrini Ortiz. Y parte de ese sistema de dominación justamente es hacerse invisible, es naturalizar un enclave colonial en pleno siglo XXI, y una herramienta es justamente esto, ¿no? El desconocimiento de qué son las Malvinas, qué son físicamente. Y volviendo un poco a la tradición literaria, que siempre hablamos cuando estamos hablando de libros, estamos hablando de los libros de ficción, porque también hay un montón de libros de Malvinas que no desde la ficción. De hecho, hay muchísimo más desde la no ficción sobre Malvinas, de producción argentina, que desde la ficción, porque desde la ficción tenemos Fowell, que decíamos, con Los Pichiciegos, que la escribió durante la guerra, eso también es un dato muy particular, y que de alguna manera aparte marca la tónica de todo lo que va a venir, digamos, como que de alguna manera determina toda la producción ficcional posterior. Sí, lo traje acá, Los Pichiciegos, como para tenerlo no sé, para que nos apadrine. Ahí está. Sí, además es como esa historia de esa escritura afiebrada que dicen que lo escribió en 2 semanas, o sea, hay toda una mística alrededor de Fowell y de la escritura de Los Pichiciegos, que lo terminó antes del final de la guerra, o sea, fue como el primero que abrió y desacralizó un poco ese tema como para darle paso a otros escritores a que lo trabajen de una manera ficcional, un tema que también está el tema de esto, de narrar la guerra como algo difícil, digamos, la guerra como una experiencia difícil de narrar, o sea, difícil de ficcionalizar también. No sé vos con qué dificultades te encontraste ante esto de contar un hecho que es traumático, ¿no? En el fondo, para un país, para la gente que fue, y para un país también, ¿no? Más las guerras del siglo XX suele pasar. No sé cómo lo viste. Sí, primero en relación a la tradición, lo que pasa, nosotros tenemos un gran problema en la literatura argentina, que es que tenemos a Borges. Entonces, uno cuando es argentino y escribe, de algún modo está
o continuando o discutiéndole a Borges. El problema es que es muy difícil las dos cosas. Es muy difícil discutirle a Borges y es muy difícil continuarlo. En ese sentido, yo creo que Aira es el único autor que realmente logra discutirle a Borges, pero le discute desde el procedimiento, no desde la calidad literaria. Borges nunca escribe una novela, Aira escribe 5 novelas por año. Entonces, ese es su modo de discutirle, desde un procedimiento literario, no desde lo que podría ser la búsqueda de esa prosa perfecta borgiana. Con Fouil pasa un poco lo mismo. Los Pichiciegos inauguran de algún modo una tradición literaria argentina que es la que narra a las islas, narra el conflicto bélico en las islas. Entonces, las dos grandes novelas que siguen después, que es Las Islas de Gamerro y Una puta mierda, creo que se llama, la de Prom, son dos novelas que no abordan el conflicto bélico como lo abordó Fouil. No hay forma de ganarle a Fouil en ese sentido, porque lo escribió mientras sucedía. Fouil, por si no lo saben, él trabajaba durante la dictadura. Los militares tenían agencias que son las que manejaban varias empresas. Fouil estaba en una agencia publicitaria que era la que trabajaba para casi todas las empresas, las grandes empresas argentinas, entre ellas Coca-Cola. Las grandes empresas internacionales que trabajaban, que operaban aquí en Argentina. Entonces Fouil tenía, y los militares ponían en todas las empresas, así como en las universidades y en las escuelas, estaba todo intervenido. O sea, lo que sería hoy un CEO era un milico. Entonces Fouil, que era publicista, tenía reuniones todo el tiempo con milicos. Todo el tiempo. Era su laburo. De ahí él supuestamente saca toda la data para escribir esta novela. Que si no la leyeron, léanla. Es una novela que es realmente muy buena. Yo tengo la hipótesis, no lo leí en ningún lado. Fouil estuvo preso porque debía mucha plata, y estuvo preso con un montón de provincianos, toda gente del interior. Y de ahí sacó todo el tono, de ahí sacó toda la data de Malvinas, porque los colimbas que fueron a la guerra eran toda gente de afuera. Los protagonistas de las novelas son todos provincianos, santiagueños, riojanos, catamarqueños, correntinos. Incluso entre los personajes está Menem, está Alfonsín, hay un montón de personajes que estaban orbitando. Fouil dice que esta es una novela hacia la transición democrática. Entonces él va narrando, están todos esos personajes ahí dando vuelta. Y esa data que tenía Fouil y esa frescura con la que él describió la guerra, no hay chances, digamos, de lograr eso. Yo creo que hay una novela que se llama Trasfondo, de Rato, no me acuerdo el nombre de ella, el apellido es Rato. Bueno, esa novela está escrita con unos informes. Patricia Rato, está escrito con unos informes, y es una novela que se acerca un poco a esa tensión del conflicto bélico. Es bastante buena la novela, y es de unos submarinistas que están durante el conflicto bélico todo el tiempo bajo agua. Pero era otra tensión igual, porque es una novela súper... Podría ser una novela francesa intimista, porque son tipos que están en un submarino. La frescura con la que Fouil retrata a los milicos y capta la información de los milicos no se va a conseguir en ningún lado. Entonces, en ese sentido, tratar de continuar esa tradición siempre
siempre implica tomar como decisiones, como por ejemplo no nombrar la guerra. Esa fue la decisión que yo tomé en relación a esto. Y ahí me saqué de encima, digamos, este problema. Me saqué de encima porque es bastante complejo abordar la guerra como tema. No sé, hay muchos libros. Hay un libro que me gusta mucho a mí que se llama Tempestades de Acero. Ah, sí, lo tengo como referencia. Es un libro impresionante que narra toda la guerra desde la trinchera. Es la primera guerra igual, no la segunda. Es de Ernest Junger. Y es muy complejo. Es como, yo siempre digo que escribir, hacer una escena de sexo en una novela después del porno es complejo. Es complejo porque tenés que estar a la par de ese realismo. Y me parece que escribir sobre la guerra sin contar con lo testimonial es complejo también. Por eso prefiero tomar distancia. Y ahí la novela de Junger es bastante particular porque creo que debe ser de los pocos que está relatado en primera persona. Él fue a la guerra, volvió y escribió todo eso. Es como para desmentir todo eso que no se puede... que decía Benjamin en un momento en el narrador, que no se puede narrar la guerra, que es una experiencia inenarrable, y ahí está Ernst Junger narrando la guerra en primera persona. Está bien que es la primera guerra, es verdad que es la última guerra convencional, ¿no? De alguna forma, no sé, después del siglo XX cambió mucho lo que es la guerra y la tecnología de la guerra. Igual la primera ya es bastante impactante como la tecnología atraviesa los cuerpos. Ya en la primera es como bastante fuerte. Hay un libro que es mucho menos conocido, que para mí encastra mucho más en la tradición, digamos, de tu saga, que es un libro que no se publicó en su momento, pero sí se escribió por María Sáez de Bernet. Probablemente lo conozcas. María Sáez de Bernet era la esposa de don Luis Bernet, que fue el primer gobernador militar de las islas por parte de lo que es nuestro país, digamos, ¿no? En aquel momento por la provincia de Buenos Aires, que se instala en 1827, los primeros ranchos y qué sé yo, y después se instala la colonia definitiva en 1829, creo, y es la colonia argentina que va a estar hasta la usurpación británica en 1833. Ese libro es un diario que lleva María Sáez de Bernet, que es la esposa del gobernador, y que va escribiendo un diario personal íntimo donde va haciendo descripciones absolutamente naturalistas de lo que ve, y entonces es un libro absolutamente naif porque no era ni una escritora, era una ama de casa. De hecho ella va embarazada también, va con varios hijos y va embarazada, llevan un piano, una cosa que uno dice, llevan un piano de cola, tocan el piano, y ese libro termina siendo un libro muy importante desde el punto de vista de la soberanía, porque sin proponérselo está contado en primera persona cómo vivía la colonia argentina antes de la usurpación, tomando en cuenta que uno de los argumentos británicos, falaces y mentirosos, es que no había gente ahí cuando ellos llegaron, cosa que es mentira y está documentado. Entre otros está ese documento involuntario, y es un libro muy naturalista, es muy parecido en ese sentido a la construcción. De hecho le dice los pájaros niños, le llama a los pingüinos, todo el tiempo describe cómo está el mar, cómo está el clima, cómo está el tiempo, cómo está la arena. Y en ese sentido me parece que incluso, pese a que es un texto que está fuera de alguna manera de la tradición literaria, es un texto que el tuyo hace un juego mucho más nítido, involuntariamente quizás, ¿o no? Sí, además me parece que desde lo literario, desde la práctica de la escritura literaria, si vos lográs situar bien tu historia en esa zona, lográs que el lector entienda que esa zona son las Islas Malvinas, la guerra va a estar implícita. Sí. Es como no escribir con rima. Pues está logrado eso, como que se arma el clima desde el léxico, desde lo militar. A veces está lo militar, pero no es la guerra, pero hay ciertas palabras que remiten a lo bélico, sin hablar de la guerra. Y todo eso va como armando un clima que tiene que ver que remite sin duda a Malvinas. Perdón, no sé si te interrumpí, que estabas diciendo algo. No, acerca de las manchas, que quería
volver como esto, como las manchas, en un momento que ama las Malvinas, bueno, en el territorio se lo menciona como las manchas. Y en un momento se habla como si fueran las manchas del test de Rorschach. Ahí en ese sentido como un territorio o una forma de un espacio vacío literario como para superponer distintas temporalidades y distintos también conceptos de soberanía. Lo que quería preguntar es ¿cómo pensás que la ficción ayuda a poner de vuelta el tema de soberanía? ¿Cómo sobre el tapete, digamos? ¿Cómo pensás que ahí la ficción colabora con poner de vuelta estos temas? Yo dirijo un festival que se llama Festival de Poesía del Riachuelo. Es una cosa chiquita, pero su objetivo es, su objetivo opera sobre la soberanía acuática. Nuestra idea es que si rescatamos los relatos que hay en torno al riachuelo, la gente va a dejar de pensar, va a dejar de ver el riachuelo como un riacho contaminado y va a aprender a quererlo y va a aprender a tener algún tipo de paridad con ese espacio y me parece que eso es lo que nos va a llegar a, eso es lo que puede llegar a empujar a que volvamos a navegarlo otra vez. Más allá del saneamiento, no alcanza con el saneamiento, alcanza con que es más importante, o el saneamiento va a llegar cuando todos realmente querramos ese lugar, querramos habitar ese lugar. Entonces, también por eso la apuesta por una construcción naturalista del lugar o de esa zona, porque va más bien apuntando a lo paisajístico, a lo afectivo que tiene el paisaje. Ojalá que, yo creo que mientras más hablemos de Malvinas, mientras más presente lo tengamos, más rápido vamos a zanjar todos esos debates que hay que darlos. Y me parece que Malvinas es la herramienta más cercana que nos da la historia para poder discutir el colonialismo, como decía recién Maque, porque somos un país muy colonizado desde nuestras prácticas culturales, digamos, desde lo que consumimos a diario. Y Malvinas es una buena herramienta discursiva para que nos pongamos a discutir sobre ese colonialismo que está tan presente y es tan invisible a la vez. Y me parece que discutir desde la naturaleza es algo que estamos bastante habituados nosotros los argentinos, porque tenemos una naturaleza muy pregnante en todos los territorios, digamos, en todos los lugares, en todo el país. Discúlpame, de hecho hay un movimiento que hace, me parece, tus novelas, que es que sin declararlo deja claro que el mar, que el agua y que el territorio insular está en el territorio, porque de hecho no solamente que es territorio, sino que es el territorio y el escenario donde transcurre, cosa que no está tan, digamos, hay algo pedagógico que se hace bien, me parece, en el libro, porque ante algo tan grave como Malvinas, grave digo, tan importante, tan protocolar, toda la cuestión de la guerra y todo lo que eso moviliza, me parece que en la tradición literaria hubo dos grandes movimientos. Uno, el primero más estatal, de la lengua estatal, que fue como que duró poco, que fue como el épico, pero que duró muy poco. Y después, inmediatamente viene en el 83 la novela de Fouy, Los Pichiciegos, que desacraliza y descontractura y se dedica a rastrear la lengua de los colimbas, de los pichis, qué sé yo. Y después lo que vino de la mano de Gamerro, de la mano de Martín Coan, de la mano de la mayoría de todos los que escribieron textos de ficción, fue intentar continuar con esa desacralización. Pero el problema es que si vos desacralizás, cuando la situación colonial persiste, terminás siendo funcional al colonialismo.
es por lo menos lo que me parece a mí. Y a mí lo que me parece que la propuesta de la construcción y de la limpieza, sin embanderarse, sin decirlo abiertamente, sin intentar ser pedagógico, le propone al lector una visión de identidad nacional, sin decir, esta es la marcha de las Malvinas y esto, ¿no? Como sin las carapelas, sin la formalidad. Desde una cosa básica de naturalismo, lo que veníamos echando recién, la épica, la mística, le propone al lector argentino reencontrarse con algo propio. No sé qué te parece. Sí, eso pasa sin dudas. De hecho, en la limpieza, que es la segunda parte, trabajo directamente con un personaje que es un personaje Quom, es una chamán Quom, tratando de saltear, digamos, ese nacionalismo, como decís vos, y llegar a algo autóctono, si se quiere, y local, sin caer en la trampa del Estado. Por lo menos en estas dos novelas no hay Estado. En la tercera sí. En la tercera quiero narrar la construcción de un Estado. En estas dos todavía no. La trampa del Estado me refiero a el Estado como que propone la mirada sesgada sobre lo nacional. En ese sentido, porque es lo más fácil de discutir, digamos. Lo más fácil de discutir es discutir en contra del Estado, en relación a la soberanía. Por eso también me parece que hay que ir un poco más atrás, incluso. Por eso me parece un acierto el Museo Malvinas, que trabaja con la naturaleza y que trabaja con la plataforma continental. Es decir, un poco más atrás. Porque justamente el problema que tenemos con el colonialismo es que el colonialismo es antiestatal. Entonces es muy complejo discutir el colonialismo desde el Estado. Hay que ir un poco más atrás, hay que correr un poco el eje. No solo aparecen Quom, personajes Quom, sino que en la construcción también aparece un chino, que es un personaje muy interesante, Chin Chi Wen se llama, que es un maestro Kung Fu. Y ahí también te pregunto, ¿se puede hacer una lectura geopolítica sobre la aparición de este chino, que es una especie de jefe que después desaparece y lo van a buscar? Está siempre, ¿no?, como la cuestión geopolítica también en las Malvinas, ¿no? Sí, hay varios años entre una novela y la otra, ¿no? Una pasó una la escribí en el 2010 y la otra la escribí ahora, en el 2022. La terminé ahora. Entonces pasaron muchos años. En ese momento estábamos trabajando a full, metiendo full soja a la China. En ese momento. Y estábamos teniendo un montón de supermercados chinos cada vez más. Empezamos a tener los primeros casos de mafia china. Teníamos algunos casos de algunos dueños de supermercados que recibían amedrentamientos mafiosos. Entonces también me pareció trabajar con Chen Ching-wen. Igual Chen Ching-wen existió y por eso también me pareció interesante. Chen Ching-wen fue un maestro de Kung Fu que estuvo acá en Argentina y después se fue a Uruguay. Si lo buscan en Google van a encontrar data. Y él profesaba un Kung Fu medio místico en el que golpeaba las cosas sin tocarlas. Eso es lo que decían ese es el Kung Fu que impartía y sus discípulos. Yo conocí a un discípulo de él. De ahí me llegó la data y me parece que cuadraba en este universo de eventos y personajes extraños que tiene la novela, digamos, donde prima este realismo mágico extraño. Bueno, ahí ya adelantaste un poco que ya estás pensando, que ya tenés planeada un poco la tercera parte de la trilogía, entonces. ¿Va a ser sobre el Estado, la formación de un Estado? Sí, la tercera va a ser la construcción de un Estado. Para adelantarnos un poco de qué va a ser. La tercera se llama La Dominación y
Bueno, mi idea era narrar un poco lo que fue el kirchnerismo, cómo viví yo el kirchnerismo, de algún modo, que para mí el kirchnerismo coincidió con la inserción laboral, la inserción profesional en el mundo laboral. Eso por un lado, y por otro, hay un caso en Malasia, se llaman los solingotes. Es un caso de antropología. A partir de los 70s, con Levi-Strauss, aparece la etnografía y entonces los antropólogos empiezan a viajar y a tener contacto con las tribus. Se instalan con las tribus, hacen las cosas que hacen las tribus y eso es la etnografía. Así descubren a los solingotes en el 78, en 1978, en Malasia. Y los solingotes tenían una práctica muy violenta, que es que cuando estaban deprimidos le cortaban la cabeza a un vecino. Iban a un vecino y le cortaban la cabeza. Los antropólogos descubren esto en 1978. Los antropólogos descubren esto, comunican al Estado, el Estado interviene, obviamente. No pueden cortar más cabezas, digamos. Estamos en 1978. Un poco fuerte Y eso generó en la tribu la aparición de un montón de enfermedades. Empezaron a aparecer un montón de enfermedades psicológicas. Cuando les prohibieron cortar cabezas. Empezaron a aparecer cánceres, un montón de enfermedades que ellos no tenían. Obviamente drenaban algo por ahí. Era una práctica por la época bastante condenatoria, pero tenía una función social en esa sociedad. Eso me interesa un poco trabajar, cómo el Estado puede intervenir, porque en la primera parte, en la construcción, las islas se explotan. Hay una explosión nuclear. En la segunda parte, en la limpieza, se limpian las islas. En la tercera parte se vuelven a habitar. Entonces es trasladar ahí un Estado. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se cruzan los intereses y las reglas de convivencia y los marcos sociales que propone un Estado en un territorio que te exige un montón de cuestiones? Volver a poblarlas y volver a hacer una organización social de cero también. Tiene algo de experimento social. Sí, un poco esa es la idea. Bueno, si quieren. Sí, yo una última que tiene que ver con una faceta tuya que está vinculado al arte, no literatura, sino a las artes plásticas. Estuviste estudiando curaduría y preguntarte si eso estuvo o tiene alguna influencia, todo ese conocimiento, digamos, de otro campo del arte, tiene o tuvo alguna influencia a la hora de escribir La limpieza, que es la novela que se acaba de publicar. Y no sé si ya empezaste esta tercera parte de la saga, ¿no? O sea, en términos de técnicas o en términos de universo, o si son dos roles que tenés totalmente diferenciados. Sí, sin dudas, la curaduría. Yo empecé a vincularme en los últimos años con las artes plásticas como curador, no como productor de obras plásticas, sino como curador. Un curador es como una especie de editor que acompaña a los artistas plásticos en su obra. Es alguien, una especie de editor que aporta conceptos, ideas, discusión. Y en ese sentido, sí, claro, hay algo muy fuerte en las artes plásticas, que es la importancia que tiene Borges para el mundo de las artes plásticas, porque el cuento, Pierre Menard, autor del Quijote, que no sé si lo conocen, el cuento de Pierre Menard, autor del Quijote, es un cuento en el que Borges dice: Pierre Menard escribió un cuento sin haber leído nunca el Quijote, escribió un libro sin haber leído el Quijote, que es exactamente igual al Quijote. Incluso Borges pone párrafos, dice: donde Cervantes escribió esto, Pierre Menard escribió esto otro, y son exactamente iguales.
Y las artes un plásticas... chiste muy borgiano, ¿no? Claro, y las artes plásticas toman mucho de eso, porque ahí está el ready-made, digamos, ¿no? O sea, de ahí viene Warhol y Duchamp, de agarrar algo que ya está hecho y resimbolizarlo y ponerlo en otro contexto y movilizarlo. Y en ese sentido, sí, yo escribo cada vez más conceptualmente. Cada vez más conceptualmente. La limpieza, la última parte de la limpieza es un informe, un informe militar que lo escribió Leal. No sé cuál es el grado, comandante no, general. Leal llegó a general, no sé si era general cuando escribió el informe. No era general cuando escribió el informe, no, era comandante cuando escribió el informe. Que es la Operación 90, se hace en el 64 y es la primera vez que se llega por tierra al Polo Sur. Son 11 hombres que van en unos tractores. A ese informe yo lo reescribí y la última parte es eso. Trabajo mucho de ese modo. Me parece que meterme en las artes plásticas me hizo perderle el miedo a esta cosa de armar collages, mashupear, trabajar con materiales, hacer cut-ups, cruzar cosas, géneros, robar pedazos de textos. Sí, trabajo mucho de ese modo ahora. Bueno, vamos a... No sé si tenés alguna pregunta más. Creo que hemos recorrido todo, hemos recorrido las novelas de la trilogía. Bueno, estamos esperando entonces la tercera parte el año que viene, no sé cuándo. Esta la escribiste en pandemia entonces, la limpieza. La limpieza ya tenía escrita varias partes, tenía escrito un 30% hace ya un par de años. Y en los últimos meses del 2021 y primeros del 2022 la terminé. Terminé con las otras partes. ¿Hubo algo en el proceso de escritura que se modificó con la pandemia o fue...? Yo creo que se modificó todo, el proceso de escritura, los vínculos, la vida, la economía, se modificó todo con la pandemia. Sí, no sé, creo que todavía vamos a demorar años en entender ¿Qué nos pasó en esos años? ¿Qué nos estuvo pasando? Sí. Pero bueno, tenemos la segunda parte entonces y lo invitamos a todos a que la consigan, la pueden conseguir acá en la Feria del Libro. Está en... Bueno, no sé, pasamos el chivo. En Walduter está, no sé en qué stand está, pero en Walduter, que es la distribuidora que distribuye varias editoriales, ahí está. Así que bueno, nada más que agradecer entonces. Resta agradecer a Carlos Godoy. Agradezco a la Dirección de Comunicación que siempre cubre nuestras actividades. Y a todos y a todas los que están presentes y se quedaron escuchando tan respetuosamente, muchas gracias. No sé si... Algo más, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No, me pareció interesantísimo. Yo soy un lego en este tema, pero me parece que es un trabajo interesantísimo el que vos estás haciendo junto con otros para convertir La Mancha en algo distinto, ¿no? Es hacer de La Mancha algo que esté habitada, que es una sociedad, digamos, solidaria y que se vaya incorporando cada vez más, digamos, a todos nosotros. Porque vos dijiste una cosa que vos no sabías nada de Malvinas porque sos muy joven. Hablaste de que estás escribiendo raro porque estás viejo y a nosotros nos divirtió eso bastante, ¿no? Pero nada, me pareció interesante el concepto de mancha. Yo no lo había pensado nunca. Pero cómo convertirla, esta niebla, en algo más concreto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradecemos nuevamente por estar acá. Nos despedimos. Gracias a la gente de Senado TV. Y nos vemos en una próxima actividad acá en el stand del Congreso de la Nación, organizado por la Dirección de Cultura del Senado. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Adiós.